Bienvenido a Crónica Fútbol. En esta ocasión te traigo un top de los 21 mundiales disputados y los resultados obtenidos por los anfitriones del peor al mejor, según mi punto de vista. Si existe algún dato erróneo o alguna aclaración que hacer, te agradecería si me lo haces saber en los comentarios. Esto para enriquecer mucho más el tema. Rápidamente te invito a suscribirte y a compartir el contenido para poder seguir haciendo videos así. Solo te tomará unos segundos, pero para mí será de mucha ayuda. Sudáfrica 2010. Abrimos esta lista con el único anfitrión que no pudo superar la fase de grupos, con quien lo compartió con México, Francia y Uruguay. En su debut empataron, perdiendo con Uruguay y sacando una victoria sorprendente contra Francia, pero aún así no le alcanzarían los puntos para seguir a octavos, con lo cual el primer país africano en organizar un mundial fracasaría en su propia casa. España 1982. El Mundial de España 82 fue el Mundial de Italia, pero para el anfitrión pasó el torneo sin pena ni gloria. La selección española apelaba a alcanzar buenos resultados, sin embargo, 2 derrotas, 2 empates y tan solo una victoria contra Yugoslavia hicieron que no destacaran a pesar de llegar a segunda fase. Como extra, tan solo pudieron anotar 4 goles. Estados Unidos 1994. El Mundial del 94 fue organizado en un país donde el fútbol no era tan exitoso, incluso su selección no había tenido participaciones tan destacadas, por lo menos en más de 60 años, así que si bien no se esperaba un campeonato, bien se podría llegar a instancias finales. Como mínimo pasaron a octavos de final después de ganar a Colombia, empatar a Suiza y aún perdiendo con Rumania, pero se toparían con la futura campeona de esa edición, Brasil, quien con la mínima los eliminó, tan solo anotando 3 goles en el torneo. Francia, 1938. Remontándonos muchos mundiales atrás, 1938 vería al primer organizador fracasar en obtener la copa después de que Uruguay e Italia lo hicieran en 1930 y 1934 respectivamente. Tras vencer a Bélgica en octavos, recordando que no hubo fases previas, fue en el segundo partido donde serían eliminados por el campeón vigente Italia 3-1. Como mínimo, hicieron 4 goles al meterle 3 a Bélgica y 1 a Italia. Corea-Japón 2002. El primer mundial organizado en conjunto vio a las dos selecciones asiáticas tener un buen desempeño para las expectativas que se tenían de ellas, pero no las colocó más arriba por una razón. Corea llegó a obtener el cuarto puesto tras caer ante Turquía en el partido por el tercer lugar, pero su actuación fue manchada por el mal arbitraje y su supuesta ayuda con el anfitrión, sobre todo en los partidos contra Italia en octavos y España en cuartos de final. Para Japón, al igual que Estados Unidos en su mundial, pudo pasar de la fase de grupos, siendo la primera vez que lo lograba, y con una actuación decente venciendo a Rusia y Túnez y empatando contra Bélgica, caería contra Turquía por la mínima en octavos. México, 1970. Uno de los mejores mundiales en la historia, vio grandes actuaciones como la de Alemania, Italia y por supuesto el campeón Brasil, e incluso para los anfitriones no les iría tan mal, ya que sería la primera vez que los aztecas pasarían de fase de grupos, tras derrotar a El Salvador, Bélgica y empatar contra la Unión Soviética, pasando como segundos de su grupo, pero en cuartos de final se midieron ante Italia, quien los vencería 4-1. En el torneo, México logró la hazaña con 6 goles en total. Suiza, 1954. Suiza también superó la fase de grupos, cayendo en cuartos de final. El mundial con mayor promedio de goles vio al anfitrión a vencer a Italia 2 veces, 2-1 en el primer encuentro y 4-1 en el desempate en la primera ronda. También perdió contra Inglaterra, pero aún así cumpliría de pasar de fase. Ya en cuartos de final se medirían ante Austria, pero aunque los helvéticos lograron anotar 5 goles, no fueron suficientes ante los 7 del rival. Rusia 2018. Como Unión Soviética casi siempre lograban resultados destacables, pero ya como la selección de Rusia, a partir de 1994, no lograban pasar de primera fase. Sería hasta el mundial organizado por ellos que lograrían pasar hasta cuartos de final. En fase de grupos, se ubicaron en segunda posición, tras 2 victorias ante Arabia Saudita y Egipto, perdiendo con Uruguay. Ya en octavos, empataron con España, logrando el pase tras vencerlos en penales. Pero ya en cuartos, los croatas lograron frenar al anfitrión, también en penales.
México, 1986. Por segunda ocasión, México organizaba un mundial, quienes después de 1970 no lograron destacar hasta este mundial. Pasó como primer lugar en su grupo tras vencer a Irak y Bélgica y sacar un empate ante Paraguay. Llegó a octavos, donde Bulgaria los esperaba, siendo derrotados por los anfitriones, pero ya llegando a cuartos, Alemania Occidental los frenó tras vencerlos por penales 4-1. En todo el torneo lograron hacer 6 goles. Brasil 2014. A partir de aquí, los anfitriones están en instancias finales. Brasil 2014 tenía casi por obligación ver al anfitrión coronarse por sexta ocasión, pero una Alemania frenaría su paso tras el aplastante 7-1 en el Estadio Mineirao en Belo Horizonte. A Brasil no le quedó de otra más que conformarse con la tercera posición, pero Países Bajos se lo arrebató tras un 3-0. Chile 1962. Para el mundial organizado por Chile, los anfitriones no decepcionaron, pues consiguieron el tercer puesto. Para la fase de grupos vencieron a Suiza y a Italia, y con todo y la derrota de Alemania llegaron a cuartos para vencer a la Unión Soviética, y en semifinales se toparían con Brasil, quien los frenó para mandarlos a pelear por el tercer puesto, el cual consiguieron tras vencer a Yugoslavia 1-0. En total lograron hacer 10 goles en el torneo. Italia 1990. El segundo mundial organizado por los italianos suponía verlos ganar su cuarta copa en casa, tal como pasó en 1934, pero no pudieron llegar a la final, conformándose con la tercera posición después de caer en semifinales contra Argentina en tanda de penales y enfrentarse a Inglaterra por el tercer puesto y ganarles 2-1. Con un paso perfecto en fase de grupos, ganando sus 3 partidos, vencer a Uruguay en octavos y a Irlanda en cuartos, lograron hacer 10 goles en su mundial. Alemania 2006. Los alemanes buscaban, al igual que Italia, ganar su cuarta copa en casa, después de que en 1974 lo lograran. Sin embargo, también tuvieron que conformarse con el tercer puesto. En este caso, los teutones tuvieron paso perfecto, pasando con 9 puntos en fase de grupos. Ganó a Suecia en octavos y aunque se les dificultó el partido contra Argentina, ganándole en tanda de penales, llegarían a semifinales contra su pesadilla en mundiales, Italia, eliminándolos 2-0 y teniendo su partido de consolación contra Portugal, ganando la tercera posición con marcador 3-1. Brasil, 1950. Brasil buscaría su primera Copa Mundial en propia casa y por poco lo lograba. Una de las historias más populares en cuestión de los mundiales, sin duda, fue el maracanazo. Aquel resultado 2-1 con el que Uruguay ganaba y les arrebataba a los brasileños la oportunidad de levantar su primer trofeo. A pesar de que teóricamente Brasil quedó en segunda posición, pues incluso un empate les bastaba para ganar su mundial. No se puede olvidar que para el país fue uno de sus peores resultados, considerado por aficionados como una tragedia. Brasil, con 4 victorias, un empate y su derrota, logró hacer 22 goles, haciendo que fuera el anfitrión que más anotaciones ha hecho en su mundial. Suecia, 1958. El mundial organizado por Suecia ha sido el mejor en su historia, pues logró ser finalista, perdiendo ante la Brasil de un juvenil Pelé. Pasó como primera en fase de grupos, para vencer a la Unión Soviética en cuartos y a Alemania Occidental en semifinales, logrando llegar a la final, pero no lograron conquistar el título en propia casa, cayendo con un marcador de 5-2, pero con un equipo sueco reconociendo de manera digna la derrota ante un maravilloso equipo Brasil. Italia, 1934. A partir de aquí hablaremos de ganadores de la Copa Mundial en su propia casa. Para 1934 nos encontramos con la Italia de Vittorio Pozzo. Goleó a Estados Unidos 7-1 en octavos de final, pasando a cuartos donde España le quiso frenar el paso, empatando en su primer partido 1-1, teniendo que jugar un desempate al día siguiente, logrando los locales ganar, para después enfrentarse a Austria en semifinales y ganar por la mínima. Se vieron en la final contra Checoslovaquia, con quienes vencieron 2-1, ganando su primera Copa Mundial. Si lo coloco en este puesto ya siendo un ganador, es por la controversia del Mundial como ejemplo del uso político del deporte con el gobierno de Mussolini para mostrar los logros del fascismo italiano. Además, que su gobierno influyó para que los árbitros fueran benévolos en la selección italiana, por lo menos por lo que algunos medios e historiadores llegaron a comentar. Argentina, 1978.
Otro ganador de la Copa Mundial en casa fue Argentina, en su único mundial organizado hasta la fecha, y al igual que Italia en 1934, estuvo envuelta en diversas polémicas. En primera ronda ganó sus dos partidos contra Hungría y Francia, y aunque perdió con Italia, le alcanzó para pasar a segunda ronda de grupos. Aquí es donde existe mucha controversia, ya que después de ganar a Polonia, empataría a Brasil en su segundo encuentro, llegando al último partido, empatado con Brasil en puntos, pero con un gol menos. La FIFA se las arregló para hacer que Brasil jugara antes que Argentina, esto para que los locales supieran por cuántos goles tuvieran que ganar. Así pasó y Brasil ganó 3-1, obligando a Argentina a ganar por al menos 4 goles de diferencia a Perú. Minutos antes del partido, el dictador Rafael Videla visitó el vestuario peruano acompañado por el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, y les leyó a los jugadores un mensaje del dictador de Perú, Francisco Morales Bermúdez, sobre la hermandad argentino-peruana. Argentina obtuvo un histórico resultado de 6-0. Llegó a la final en contra de Países Bajos, ganándoles 3-1 y obteniendo su primera Copa Mundial de manera controversial, haciendo 15 goles en el torneo. Uruguay, 1930. El primer mundial organizado en Sudamérica por Uruguay en 1930 vio cómo los locales hicieron la hazaña al hacerse de su primer Copa Mundial, pero, al igual que Italia y Argentina, se cuenta la anécdota de que en la final vio a los jugadores argentinos siendo amenazados por aficionados y temiendo por su vida, cuando a la final del primer tiempo ganaban 2-1, por lo tanto, se notó una gran diferencia en el tiempo complementario, lo que terminó en victoria uruguaya de 4-2, haciendo 15 goles en el torneo. Alemania, 1974. Los alemanes organizaron su primer mundial en una época donde Alemania estaba dividida. En primera ronda tuvo 2 victorias ante Chile y Australia, pero, irónicamente, perdieron ante Alemania Oriental, siendo suficiente para pasar a segunda ronda, donde mejoró su participación, ganando sus 3 partidos contra Yugoslavia, Suecia y Polonia. Llegaron a la final en contra de Países Bajos y logrando ganar 2-1, haciéndose con su segunda Copa Mundial, siendo especial pues ahora la ganaban en casa con 13 anotaciones en el torneo. Inglaterra, 1966. Los ingleses organizaron el Mundial en el 66, alzando por única ocasión hasta la fecha la Copa Mundial. Su paso en fase de grupos fue bueno tras empatar a Uruguay y ganar a México y a Francia. Llegarían a cuartos ganándole a Argentina por la mínima y a Portugal 2-1 en semifinales. Llegarían a la final en contra de Alemania Occidental, donde, después de empatar a 2 goles en tiempo reglamentario, terminaron ganando 4-2 con la controversia de un gol anotado por Geoff Hurst, el cual no entró en la portería, pero aún así, dándole la victoria al conjunto británico organizador con 11 goles en el torneo. Francia, 1998. El Mundial del 98 organizado por Francia vio a los locales ganar la Copa por primera vez. En fase de grupos ganaron sus 3 partidos ante Sudáfrica, Arabia Saudita y Dinamarca, para pasar a octavos y eliminar a Paraguay 1-0. En cuartos se toparon con un obstáculo mayor, pues se encontraron con uno de sus rivales favoritos, Italia, pero logrando vencerlos en penales 4-3. Ya para semifinales se cruzaron con la revelación del torneo, Croacia, con quienes derrotarían 2-1, pasando a la final para jugar en contra de Brasil. Se hicieron de la Copa Mundial al derrotar a Ronaldo y compañía 3-0 con 15 anotaciones en el torneo y sin perder ningún partido. Espero me puedas apoyar compartiendo o regalándome un like y si es posible suscribiéndote para poder seguir creciendo el canal. Esto es Crónica Fútbol y nos vemos en la próxima.